Muy buenas noches, agradecemos a todos los internautas que toda la semana nos siguen a través de la plataforma de Diálogo por el Agua. Agradecemos sus comentarios, también sus críticas, sus propuestas que irán justamente a ayudar que a esta iniciativa, Diálogo por el Agua, pueda ir mejorando el beneficio de todas las familias, principalmente aquellas que no cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado. Queremos agradecer esos comentarios tan importantes que han hecho en la entrevista que tuvimos la semana pasada sobre toda esta iniciativa Yacua, esta empresa social que tiene una ONG que está permitiendo atender a vecinos de distintas partes del país y principalmente de Lima, con esta articulación entre lo que significa ser una empresa privada que genera utilidades y estas utilidades que son revertidas para mejorar justamente la calidad de vida de las familias, llevándolas a articular con empresas como Sedapal para obtener los servicios de agua potable y alcantarillado. Esa entrevista la pueden encontrar en nuestra plataforma de Facebook de Diálogo por el Agua, para que usted la pueda compartir a todos los vecinos y vecinas interesados en ver nuevas posibilidades de acceso a los servicios de agua potable y desagüe, mientras el Estado sigue desarrollando los proyectos que le pueden llevar la conexión domiciliaria a sus domicilios. Recordarles que Diálogo por el Agua es una iniciativa que se impulsa por sus propios recursos. En pantalla vamos a ver nuestro QR, que tanto en Plin o en Yape ustedes puedan de alguna manera de manera voluntaria, poder colaborar económicamente para que este programa se siga manteniendo en el tiempo y poder de alguna manera financiar todo el desarrollo de acciones que venimos realizando en beneficio principalmente de las familias que no tienen agua y alcantarillado. También tenemos en pantalla nuestros teléfonos para aquellas localidades que necesitan cobertura de sus asambleas, faenas y demás actividades. Recordemos que estas actividades con la población son de manera gratuita, no hay ningún precio, pero sí vamos corriendo previamente para poder agendar ya a partir del siguiente mes la visita que va a ser Diálogo por el Agua a las distintas localidades de Lima, Callao y San Antonio de Guanachirí. Un tercer comentario importante es que ya Sedapal ha sacado un comunicado donde menciona que se viene regularizando el tema del abastecimiento gratuito a través de camiones internos. Recordemos que hemos nosotros comunicado a través de Diálogo por el Agua, diversos comunicados hemos emitido, extrayendo la información pública que Sedapal viene brindando para orientar de alguna manera a los vecinos que se contactan a través de esta plataforma digital sobre las decisiones que viene tomando el Estado para atenderlos. Hay un tema importante que hay que recordar sobre el tema de cisternas. El reparto, como bien dice, es gratuito. Ya el Estado está pagando el camión, al cisternero, al ayudante y el reparto. Es decir, ni la población no tiene por qué pagar nada a nadie. Es decir, si ustedes ven que alguna persona, a un camionero esté tratando de pedirles dinero, denuncien las áreas operativas respectivas de Sedapal para canalizar justamente las gestiones necesarias para evitar que este aprovechamiento que hagan determinadas personas afecten su acceso al reparto gratuito de agua potable. Por favor, recordamos que si hay algunas zonas en las cuales ustedes, ese es un aviso público de Sedapal, si es que hay algunas personas que pretendan lucrar con el reparto gratuito de agua potable por cisternas, denúncienla ante los espacios correspondientes, ante las áreas operativas de Sedapal, o en todo caso también brindamos nuestro espacio para que nos brinden la información que de manera anónima trasladaremos a la empresa. Y bien, esta semana tenemos un punto muy importante. Siempre hemos mencionado que Lima está instalada o está ubicada en un desierto. El crecimiento horizontal de la ciudad que está haciendo que esta se expanda tanto al norte, al centro y al este. Porque de alguna manera las invasiones, la no planificación urbana está haciendo que la ciudad crezca de manera desordenada, lo que implica una demanda de servicios que muchas veces el Estado en estos momentos no puede cubrir. Y tenemos ya las famosas crisis y protestas. Un tema importante que es necesario y que estamos justamente poniendo como eje del programa de hoy es el tema de la educación sanitaria. La educación sanitaria como eje justamente de a los que tienen el servicio, lo administran de manera adecuada, el agua y el servicio alcantarillado, y para que no tienen prepararlo justamente para tener una buena administración de un recurso que es escaso. Por eso quiero agradecer la presencia del licenciado Luis González Muro. Él es especialista en educación sanitaria, a quien le agradecemos a participar en nuestro programa 181 de Diálogo por el Agua. Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José, muchas gracias por la invitación y en este programa número 181, con mucho gusto para poder conversar de algo, como dices tú muy bien, algo muy importante, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido, que es el tema de la educación sanitaria, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional, porque estamos hablando de un recurso hídrico muy complicado en algunas ciudades como la nuestra, de Lima,
que es una ciudad que está en un desierto y que no tiene el mismo flujo de llovizna, de lluvias como otras zonas del Perú, y que generalmente, o una de las principales fuentes de agua que tenemos para esta ciudad es nuestro querido río Rímac, y sabemos todo lo que implica el río en nuestra ciudad y la forma de abastecimiento y lo que implica, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante compartir con tu gran audiencia y recibir alguna indicación, alguna sugerencia, alguna pregunta para poder absolverlas y de manera conjunta trabajar para que la ciudad de Lima y a nivel nacional nadie sufra de este líquido elemento muy importante. Sí, Luis, la pregunta puntual es, el Estado siempre refiere que en Lima el agua potable es escasa. La población lo escucha, lo asimila, pero todo el mundo actúa como si fuera un recurso ilimitado. Eso implica que falta algo entre lo que el Estado diariamente viene anunciando, informando, buscando, y una población que vive muchas veces de manera muy pasiva ante una escasez que podría darse en un futuro, con lo que llaman un estrés hídrico, ¿no? Es ahí donde considero, es una opinión, un análisis personal, que falta esa pieza al rompecabezas, que es educar a la población, es educar en el sentido entre lo que el Estado trata de solucionar y lo que la población tiene que advertir para cuidar. ¿Cómo encajarías tú la relevancia de la educación sanitaria en esta necesidad justamente de que la población cuide, administre de manera adecuada los recursos que se brindan? Definitivamente el Estado tiene que tomar un rol importante para poder, de alguna manera, sensibilizar a la población. Y uno de los ejes, una de las estrategias es trabajar con niños desde las escuelas, ¿no? Niños desde los 3 años, 4 años, trabajar con las escuelas para ir formando futuros usuarios responsables del agua. Y trabajar también con los padres de familia, ingresar a las familias, a los hogares, para hacer esta evangelización sobre el cuidado del agua y el alcantarillado. Hablabas muy bien del estrés hídrico. Nosotros venimos de unos momentos muy duros en la humanidad, como ha sido la pandemia, ¿no es cierto? Que eso obligó a muchas personas a estar en casa 2 años, no poder trabajar, no poder hacer sus actividades, pero nunca le faltó el agua porque siempre las empresas tuvieron de una u otra manera las diferentes estrategias para que no les falte y un poco minimice el impacto que tuvo esta pandemia. De la misma manera se pronostica, se ve, se dice que podemos tener una pandemia hídrica más adelante, ¿no? Eso acá de 10 años, 15 años, ¿no? Pero si nos seguimos comportando todos, ¿no?, de la misma manera, sin responsabilidad, sin querer al líquido elemento, sin un uso adecuado, esos años, esos 15 años, 20 que se pronostica, ya no va a ser 15, 20, va a ser 10, va a ser 5, va a ser 1, y en un momento que ni siquiera vamos a poder pensar, vamos a querer abrir el caño y no vamos a tener agua, ¿no? ¿Y a quién le echaremos la culpa en ese momento, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy difícil porque se necesitan muchas áreas, mucha gente involucrada, y el Estado debería tener el liderazgo para formar diferentes estrategias para eso, ¿no? Una de las cosas que yo veo ahí es trabajar en el área escolar, por ejemplo, ¿no? En la currícula escolar, así como existía la educación cívica, la educación religiosa, ¿no? Ingresar a la currícula escolar todo el tema, el agua, el alcantarillado, el medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible para que haya una sostenibilidad, valga la redundancia, y poder cuidar el líquido elemento, ¿no? Entonces, hay muchas acciones por hacer. Lo que se tiene que procurar es que todas las instituciones, todos los agentes sociales que puedan de alguna manera sumar para lograr el objetivo a través de, por ejemplo, y felicito este programa porque podemos llegar a muchas personas y tener esa inquietud de poder trabajar para poder de alguna manera darle sostenibilidad al servicio, ¿no? Un tema importante, tú mencionas que estamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un tema importante acá. Tenemos el contexto internacional que favorece justamente la educación sanitaria, tenemos el contexto nacional.
Tú como especialista, ¿podríamos explicar por qué el Estado, en todo caso, en este caso, a través del Ministerio de Educación, no lo implanta como una asignación obligatoria en los diversos niveles que tienen de formación, tanto inicial, primaria, secundaria, universitaria, teniendo en cuenta que vivimos en un desierto, o sea, Lima es un desierto, y el esfuerzo que hace en este caso como Sedapal de traer el agua es un esfuerzo denodado que no solamente implica recursos económicos, sino generar condiciones que antes no existían. Entonces, de ahí tenemos justamente este tema de crisis, ¿no? Una población que demanda un servicio y un Estado que de alguna manera no lo puede proveer en el tiempo que ellos lo exigen. Entonces, ¿cómo entender que esto no está dentro de la estructura curricular de los colegios, de las universidades, de las áreas de posgrado? No se entiende. Comentaba, por ejemplo, hace unos instantes, que se involucren mayores instituciones, mayores actores sociales, mayores gubernamentales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existe en la currícula un curso que se llama CTA, donde tocan, por ejemplo, pero en una unidad, ¿no? De manera sostenible, el tema de medio ambiente, el agua, por ejemplo, ahora el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Entonces, todos los colegios se abocan a esta fecha importante del Día Mundial del Agua. Pero el resto del año no es algo sostenible, ¿no? Entonces, en las universidades menos. Recuerdo yo mucho tuve la oportunidad de estar en Cuba, y ahí se trabaja mucho el tema educativo, cultural y deportivo, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención mucho que, por ejemplo, en la currícula escolar, en la currícula universitaria, por ejemplo, el que tiene una carrera de medicina, una carrera de ingeniería, de contabilidad, no iba a poder graduarse si es que no se graduaba en el tema deportivo, por ejemplo. Ahí te exigían el tema deportivo. Entonces, la educación física, ¿no? Que acompaña en todo el proceso, en todos los años de escuela. Entonces, eso también traigo un símil para que nosotros aquí, no solamente en el área escolar, sino en el área superior, en el área profesional, como bien los indicabas, esté el tema de la educación sanitaria. No podemos preparar, y yo muchas veces converso o tengo charlas o reuniones con universitarios y ninguno conoce el tema del agua. Y estamos hablando de chicos de 25 años que van a terminar la carrera. Entonces, que nunca han conocido una planta, por ejemplo, ¿no? Que nunca saben qué es un objetivo de desarrollo sostenible, y se van a graduar. Entonces, yo siempre les hago el comentario, ¿no? Que ¿de qué nos va a servir al ingeniero, al contador, exhibir su título, ¿no? Tengo mi título, soy contador, soy profesional, pero si soy indiferente, ¿no? A lo que pasa en el tema del servicio de agua potable, el tema del agua, ¿no? Entonces, toda esta iniciativa debería involucrarse para que todas las personas, desde los primeros años hasta el adulto mayor, a los profesionales, todos deben pasar por una sostenible educación sanitaria, ¿no? Para poder, de alguna manera, ser responsable con este líquido de elementos. O sea, pero los actores principales son el Estado, las municipalidades. Entonces debe haber programas en cada lugar del país, y un programa liderado por el Ministerio de Vivienda, que es el ente máximo de todo lo que las empresas de saneamiento, por ejemplo. Entonces yo pienso que ahí debería haber una dirección de educación sanitaria para que vea en forma conjunta a nivel nacional todas estas estrategias de educación sanitaria. Yo creo que parte de ahí, ¿no? Y trabajar con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Un trabajo integral, ¿no? Sí, es importante, pero acá hay un tema también que es analizar, ¿no? Tenemos programa, por ejemplo, educación sanitaria en Sedapal, lo tenemos en SUNAS, en OTAS, me parece también, y otras iniciativas privadas que se dan por ahí. Todas coadyuvan a la necesidad de darle no solamente una capacitación, sino ya una interiorización sostenida en el tiempo para que el tema del cuidado del agua sea algo de la conducta ya diaria, en este caso de la persona y de las familias, ¿no? O sea, que sea parte de su quehacer diario, pues, consecuencia de la educación. Entonces, si tenemos todas esas líneas transversales, ¿cuál es la dificultad de poder que todas esas líneas se articulen y coadyuven a lo que hemos conversado hace un momento, ¿no? Que se transforme en una línea transversal en todo el elemento en todo, digamos, el esquema formativo
que tiene el ciudadano peruano, ¿no? Desde la niñez hasta la parte más alta que llegue. Como bien dices tú, que sea parte de un tema obligatorio, ten en cuenta que Lima está en un desierto. Entonces, ¿cuál es la dificultad que hay? No hay, digamos, voluntad, no hay, digamos, importancia, no hay relevancia. ¿Cuál es la dificultad que se crea para que todos estos entes del Estado y también algunos privados puedan articular a lograr el objetivo de que se instale en la currícula escolar y universitaria? Me parece que no hay la debida importancia, como dices tú, ¿no? Entonces, eso debería ser una cuestión de Estado, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la República impulsar estas iniciativas, como comentaba, el Ministerio de Vivienda que lidera el tema del agua, el Ministerio del Ambiente, pero debería haber un decreto, ¿no? A nivel o se me ocurre, del presidente de la República, o sea, algo que pueda, en teoría, obligar a todas las personas de nuestro querido país a tener este desarrollo, esta conducta, ¿no? Entonces, así como siempre sea un ejemplo muy interesante, ¿no? Cuando nadie utilizaba el cinturón de seguridad en el carro, por ejemplo, ¿no? Entonces nadie lo utilizaba, era un tema, era un adorno, pero luego con la sensibilización, las multas, los accidentes, ahora todos automáticamente se sube un carro y se pone el cinturón de seguridad. Entonces, cosas como esas que se debe impulsar a través de spot publicitarios, por ejemplo, podemos utilizar todo lo que es audiovisual. Tenemos un canal del Estado que puede llegar hasta el último rincón del país, donde podía haber programas sobre el tema del cuidado, así como se hacía en época de pandemia, el programa escolar, ¿no? Enseñando a los niños algunos cursos. Debería haber también de esa manera para trabajar a nivel nacional el tema del saneamiento, ¿no? Y no solamente trabajar con la población que tenemos el privilegio de nosotros de poder estar, pues, sanos, ¿no? Por visión, gente que pueda caminar, pero hay una gran población en la ciudad de Lima y en el Perú que son personas con discapacidad, ¿no? Entonces ellos también utilizan el agua, ellos también utilizan el alcantarillado, y tenemos que preparar todo esto también para que ellos formen parte de esta educación sanitaria, ¿no? O sea, hacer trabajos en lenguaje de señas, hacer en braille, libros, videos, etcétera, ¿no? Incluir, como dice, vuelvo a repetir, los objetivos de desarrollo sostenible, hacer inclusión, igualdad de género, todas las ODS, poder involucrarlas en este desarrollo, ¿no? Entonces, pero yo pienso que las autoridades, las instituciones principales deben tomar la iniciativa, ¿no? Tenemos el ejemplo de una empresa grande aquí en el Perú y en Lima, que es Edapal, como bien lo comentabas, que tiene un programa, pero que no tiene un verdadero apoyo, ¿no? Que podría ser el modelo, quizás, que se pueda replicar en cada ciudad del país, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas que uno batalla contra la corriente muchas veces, pero es algo que nos apasiona y que vemos que es muy importante para la humanidad, sobre todo, ¿no? Y las futuras generaciones, ¿no? Otro tema, Luis, es un tema importante también, es que, el título del programa hoy día es sobre el tema del acceso, ¿no?, al agua potable y medio ambiente, ¿no? La educación sanitaria como un motor para poder acceder al agua y el cuidado del medio ambiente. Entonces, para quienes te escuchan en estos momentos y quienes obviamente van entendiendo la relevancia de tener una línea, digamos, formativa permanente en toda la estructura curricular, ¿cómo podríamos nosotros articular el tema del cuidado del agua y el medio ambiente? Es decir, ¿cómo se encadena eso? Yo recuerdo de que en una charla que yo participé en otro escenario, decían, donde hay árboles, hay agua. Decían, donde hay árboles, hay agua. Siempre tenía yo, me acuerdo muy bien esa charla que dio un capacitador, donde hay agua, hay árboles. Por eso decían, tenemos que cuidar nuestras áreas verdes. Cuando hay área verde, hay agua. Entonces, ¿cómo tú como especialista concatenas, digamos, este vacío que tenemos, pero que se está pugnando por tratar de organizar esta educación sanitaria con el cuidado no solamente del agua potable, sino también del medio ambiente? Y bueno, y no solamente del medio ambiente, ahí podemos tener algo muy importante, sobre todo, que es el tema de la salud, ¿no? Entonces ahí podemos ver el tema de la educación, el tema del medio ambiente y la salud. Entonces, todo eso que originaría una cultura sanitaria, ¿no? Entonces, por eso te comentaba un poco apelar a las grandes instituciones, ¿no?
que haya una cultura sanitaria, y la cultura sanitaria debe estar involucrados todas las personas, como decías tú, desde los primeros años hasta los años posteriores, pero no solamente en el tema educativo, sino en las familias, una cultura sanitaria. Para eso necesitamos que ingrese la cultura a las casas, a los hogares, ¿no? Entonces tiene que haber toda una estrategia para que podamos, que el limeño, el peruano, tenga ese amor por cuidar el agua, el alcantarillado y, como bien dices tú, el medio ambiente, ¿no? Por eso nosotros también mucho trabajamos en el tema de crear biohuertos en casa, de trabajar con niños para que comiencen con el padre y la familia en los espacios que hay de tierra, transformarlos en áreas verdes. Nosotros vemos en la ciudad de Lima, como en otras ciudades también, sobre todo acá en Lima, que carecemos mucho de áreas verdes, ¿no? Ya no hay casi lugares en las periferias, en los cerros, que no hay áreas verdes, no hay casas donde no hay acceso al agua potable. Entonces, yo tengo un sueño, por ejemplo, y que podríamos trabajarlo, es que todas las personas que vivan hasta en la punta de un cerro, que no estén ahí, sino bajarlas y bajarlas y bajarlas, y cambiar ese panorama de casas sin acceso al agua, ¿no? Con casas con riesgo, por ejemplo, que hay un terremoto y caigan y que hay una piedra, cambiar todo ese panorama por áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sería una maravilla? Lo que tú decías, donde hay árboles hay agua, donde hay agua hay árboles. Entonces, tendríamos que cambiar todo ese panorama, ¿no? Por áreas verdes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Crear espacios en el llano y sacar a todas las personas que no solamente no tienen acceso, sino hay un riesgo de desplazamiento de tierra, un riesgo de un terremoto, y que todo eso desaparezca. Y entonces no hay una prevención, no se ha visto ese tema, ¿no? Entonces, una de las cosas que se podría hacer, y con los organismos internacionales que sí están interesados en cambiar, por ejemplo, esas zonas donde hay viviendas que no tienen acceso al saneamiento y con peligro y con riesgo, cambiarlas por zonas verdes. Entonces, mira lo que podríamos hacer si si se hace una mesa de trabajo con una proyección, con un norte en común, y trabajar en forma conjunta. Pero para eso, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar a las personas, tenemos que sensibilizar. Tú no puedes dar una orden, sacar un proyecto, sacar un decreto de la noche a la mañana, decir, no va a haber nadie ahí y todos se van abajo. No, o sea, es todo un proceso de sensibilización, un proceso educativo, ¿no? Pero que sí tienen que estar involucrados muchas instituciones: Ministerio de Vivienda, Educación, Medio Ambiente, el gobierno central, el Congreso, municipalidades, gobiernos regionales. Si todos hablamos el mismo idioma, podemos comenzar el cambio, ¿no? Pero si cada uno tiene diferentes opiniones, intereses, va a ser muy difícil que lleguemos a la meta, ¿no? Sí, sobre todo que estamos seguros que este programa va a llegar también a los diversos niveles de gobierno, en un momento tan complicado. Si bien es cierto, tenemos una complejidad del contexto político, pero el tema del agua es algo que sobrepasa cualquier tipo de estructura o de gobierno. O sea, tenemos nosotros que, de alguna manera, convocar a los diversos niveles del Estado, a las empresas privadas, a poder coincidir en este tema tan importante como es educar para crear una cultura sanitaria, como bien lo ha dicho Luis González, para que justamente cuidar el agua potable, que es tan escasa, el agua que es tan escaso aquí en nuestra ciudad, y también el servicio al alcantarillado, que es el segundo servicio tan elemental que está amarrado al tema de salud. Entonces, bajo ese concepto, Luis, tenemos acá dos públicos, ¿no? Un público que cuenta con los servicios de agua potable, que todos los días, a cualquier hora, se levanta, abre su caño, jala la cadena del inodoro, abre su ducha y tiene un servicio permanente. Y otro público que obviamente no lo tiene, público que accede al agua a través de algunas modalidades temporales, como puede ser un pilón, camión cisterna, ¿no? Y que de alguna manera tienen una perspectiva distinta a la administración del recurso. Pero ambos públicos, de alguna manera, pues, entendiendo su lógica, y por lo que uno conversa en estos territorios, en estas áreas, es como que si el agua fuera un recurso infinito, si el agua nunca se va a acabar. Digamos, es la idea que enlaza ambos públicos, ¿no? Ese universo de familias que tienen los servicios y este grupo de familias que no los tiene.
Si bien es cierto, cada uno tiene demandas distintas, pues los une a ambos en el sentido de como que el agua es un recurso que nunca se va a acabar. ¿Cómo podríamos nosotros, manteniendo las diferenciaciones, eh, amalgamar ambas necesidades hacia un objetivo para llegar a lo que tú has mencionado, una cultura de educación sanitaria, una cultura sanitaria? Una de las cosas que se debe tener en claro es lo difícil que llevar agua a la ciudad de Lima, ¿no? Por ejemplo, en el contexto que hablamos, ¿no? Eh, Se decía muy bien que Lima es un desierto, Lima no llueve, y que una de las pocas fuentes de agua es el río Rima. Sedapal, por ejemplo, en este caso, hablando de Lima, capta el agua del río Rima para poder potabilizar. Entonces, lo que se debe poner en valor de las personas que cuentan con el servicio y las que no, es todo el proceso que se hace para que llegue agua limpia a su casa. Entonces, si no conocen el proceso, si no saben todo lo que implica, ¿no?, potabilizar el servicio, no lo van a entender. Como dices tú muy bien, piensan que el agua nunca se va a acabar y que tienen el derecho de que venga el agua y punto, ¿no? Entonces, el agua que generalmente se utiliza en las ciudades viene del agua dulce, ¿no? No viene del agua de mar, porque tenemos mar a nivel de toda la costa, ¿verdad? Desde Tumbes hasta Tacna. Entonces podríamos ir al mar, sacar agua y no necesitamos nada más, ¿no? Pero esa agua no se puede tomar, ¿no? Uno no puede hacer el arroz con agua de mar, no se puede bañar con el agua de mar o hacer un jugo de la leche con agua de mar. Entonces es de agua dulce. Entonces el fenómeno, el cambio climático, ¿no?, también afecta mucho el tema de toda esta línea, ¿no? Porque tenemos que entender algo muy importante. Tenemos una línea que se traza imaginaria, para que entiendan el público, desde la zona donde nace el río Rima, por ejemplo, donde nace el agua, ¿no?, en las partes altas de la cordillera de los Andes, ¿no?, que tiene el ciclo del agua natural, el deshielo, la formación de lagunas, etcétera, ríos, y pasa por toda esta línea y que finaliza en el mar, ¿no? Entonces tenemos ahí dos puntos muy importantes: dónde nace y dónde termina. Pero en todo ese recorrido sufren amenazas todo el proceso del agua, ¿no? En la parte media vamos a llegar a la planta de tratamiento. Entonces, cuando llega el agua del río a la planta de tratamiento, pasa por una serie de amenazas que vienen en la parte alta, baja y media, ¿no? Luego de la potabilización y se le entrega a la ciudad, pasa al alcantarillado, pasa a una planta de tratamiento y termina en el mar, ¿no? Entonces, toda esa línea es muy importante conocerla, ¿no? Entonces, si no se conoce, no se le va a dar nunca el valor a lo que nosotros estamos exponiendo, ¿no? Entonces, las personas que tienen el servicio no la saben utilizar adecuadamente. Entonces, ahí tenemos que incidir, por ejemplo, mucho en la educación sanitaria, ¿no?, en que conozcan el proceso, en lo difícil que es llevar el agua, etcétera. Y las personas que son los futuros usuarios, los que tienen diferentes formas de abastecerse, como el camión cisterna, un pilón, con mucha más razón, porque al obtener el agua de un pilón o al tener el agua de un camión cisterna, lo poco que puedan tener, tienen que de alguna manera saberla distribuir para cumplir los objetivos en el hogar. Entonces, ambas poblaciones es muy importante, no hay distingo alguno, solamente la diferencia es de que uno tiene, otro no tiene, o la forma de abastecimiento. Pero ambas poblaciones deben estar completamente sensibilizadas con el tema del agua. Conocer que es muy difícil. Llevar agua en Lima, por ejemplo, es un milagro prácticamente. Es un milagro llevar agua en Lima, con todas las condiciones y con el crecimiento desordenado de la ciudad. Ya escapa un tema técnico, ya escapa un tema, es un tema social completamente, que ahí tienen que intervenir otros agentes, la municipalidad, el tema de no permitir que sigan creciendo y subiendo las personas arriba, creando un riesgo. Hay muchas cosas por tocar, que en un programa sería muy difícil tratar de explicar todo lo que implica, ¿no? Y fíjense que todo esto viene y deriva en el punto final, que es el agua, ¿no? Por eso, tener una cultura de agua sería completamente un tema nacional, ¿no? La cultura del agua, todos debemos tener la cultura del agua impregnada en nuestra piel. Es ahí donde vamos a comenzar a cambiar de a poquitos, ¿no? No solamente en el tema educativo, sino en el quehacer, sino en el día a día,
involucrados todos los agentes sociales que existen en una ciudad, pero que deben hacer desde las altas esferas, ¿no? Crear la cultura del agua, así como se dice, este año es el año tal, 2024 año tal, ¿por qué no ponemos 2025 año de la cultura del agua? Y todos debemos tener ese enfoque, todos debemos trabajar sobre ese enfoque, ¿no? Para poder tener sostenibilidad en el servicio, ¿no? Sí, y primero es importante todos los mensajes que has mencionado, has referido en esta entrevista. Como dices tú, sería largo seguir profundizando en cada uno de los ejes que has planteado. Creo que voy a coordinar con el equipo técnico, el equipo de producción, para hacer una mesa virtual, de repente una entrevista con funcionarios de SEDAPAL, OTAS, UNAS, otros, para justamente abordar, poner en la agenda este debate, ¿no? Poner como debate de la agenda pública el tema de la cultura sanitaria. Y es ahí donde especialistas como tú son importantes, el poder orientar a la sociedad cómo poder justamente evitar las dificultades que nos pueda generar no estar preparados frente a un estrés hídrico. Nos comprometemos como Diálogo por el Agua a generar ese espacio digital. Obviamente coordinaremos contigo, con otros especialistas, para poder que la población se informe, se entere y comience a entender la importancia de la cultura sanitaria. Ojo, justamente es uno de los mensajes de este programa, la educación sanitaria para coadyuvar a una cultura, es decir, a una forma de vida, a una forma de instruir justamente nuestro relacionamiento entre ciudadanos, entre la familia y también en la estructura del Estado y el sector privado. Para ir cerrando esta entrevista, Luis, sabemos que eres coordinador del programa de educación sanitaria y ambiental de SEDAPAL. Muchos de los internados están preguntando lo interesante que es esta entrevista, pero ¿cómo hacen para conocer la planta? ¿No? Pedirte justamente la población, digamos los vecinos, los colegios que desearían, atendiendo tus recomendaciones y conocer cómo es el proceso del agua, cómo podrían, digamos, contactarse, en este caso, con SEDAPAL para poder coordinar estas visitas. Con mucho gusto. Nosotros tenemos dentro de la empresa este programa que ya tiene 30 años y que nació como un objetivo principal de trabajar con el área escolar para poder precisamente educar desde las tempranas edades, ¿no? Pero esto ha ido progresando, ha ido avanzando y se tiene diferentes estrategias. Las dos principales es las visitas a la planta para que las personas conozcan todo el proceso de potabilización y las charlas que se hacen en colegios, en universidades, en los barrios, en las instituciones, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar el tema práctico y teórico, ¿no es cierto? Entonces, las personas que estén interesadas en conocer la planta y recibir estas charlas y estos talleres, simplemente comunicarse con el programa de educación sanitaria al 317-3000, anexo 3610, programa de educación sanitaria, o pueden buscar por la web de SEDAPAL también las visitas a la planta, y con mucho gusto atenderemos no solamente el acceso para que conozcan el proceso, sino también ir a su localidad, a su institución, a desarrollar este tipo de charlas, ¿no? Y eso lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Luis González, especialista en educación sanitaria, que hemos tocado realmente unas pinceladas de un tema tan profundo y que amerita no un programa, sino varios programas. Estamos comprometiéndonos con él a hacer el espacio digital para generar un debate con otras instituciones, para coadyuvar a lo que él ha manifestado, ¿no? La necesidad de articular los esfuerzos del Estado, los esfuerzos de la actividad privada y poder brindar a la población, principalmente de Lima, que obviamente va a ser invitada por otras partes del país, en ese sentido de generar una cultura sanitaria, como él ha manifestado, como consecuencia de una educación que atraviese todos los niveles de formación en la currícula escolar, universitaria y posgrado. Luis González, muchas gracias. Lo comprometemos nuevamente a participar con nosotros. Con esto estamos terminando ya el programa 181. No sin antes recordarles, en pantalla vamos a poner nuestro QR nuevamente para aquellas personas que de manera generosa y voluntaria puedan respaldar a esta iniciativa que vive justamente del quehacer y vive justamente de la voluntad de quienes de alguna manera consideran que este espacio es fundamental para seguir defendiendo el derecho constitucional del acceso al agua potable y alcantarillado. Nosotros será hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias.